pues muy buenos días, buenas tardes, todos tengan allá en CISAL. El día de hoy, pues yo tengo como invitado a José Armando Rendón Juárez. José Armando fue mi estudiante de maestría, bueno, no mi estudiante, no, estuve en su comité tutoral de la maestría y hoy lo invité a que nos dé una plática de su tesis de maestría. La idea era que sea presencial, pero bueno, José Armando tuvo unos problemas técnicos y ya no pudo llegar a CISAL. Así que igual les pido una disculpa, pero bueno, vamos a salvar el seminario y les va a presentar pues su tesis de maestría en estos momentos. Una breve semblanza de José Armando. José Armando es un destacado ingeniero en biotecnología con distinción de la Universidad Politécnica de Puebla y una maestría en ciencias del agua del Centro de Investigación Científica de Yucatán. Su pasión por la investigación lo ha llevado a involucrarse en la preservación del medio ambiente y la conciencia climática, trabajando como consultor de prácticas de sustentabilidad para el grupo AM Resort y dirigiendo proyectos en acuicultura y cultivos hidropónicos en el sector privado. Actualmente se dedica a la traducción de artículos científicos, patentes y manuales de operación de equipos industriales. Entonces, ahora sí, adelante, José Armando, tienes la palabra y bueno, al final de la presentación, pues habrá un momento para preguntas y respuestas. Gracias. Gracias, doctor Pacheco. Buenas tardes a todos y gracias por asistir a la presentación. Les pido una disculpa por no poder estar ahí de manera presencial. Seguramente, como escucharon por parte del doctor Pacheco, tuve un inconveniente en la carretera con mi auto, entonces ya me fue imposible poder llegar el día de hoy. Espero que disfruten de este tema y que juntos podamos ver algunas partes interesantes sobre esta investigación. El tema de la investigación es la evaluación de riesgo de inundaciones por aguas subterráneas, como pueden ver en la diapositiva, y estas inundaciones por aguas subterráneas también están aunadas a otros efectos de cambio climático. Vamos a ver el contenido de la presentación, que es introducción, la hipótesis de la investigación, los objetivos que se tuvo con ella, la metodología para poder llevar a cabo esta modelación, las conclusiones de los resultados que obtuvimos y algunas áreas de mejora que, como muchos proyectos, se pueden todavía llevar a cabo. Como muchos de ustedes sabrán, el aumento del nivel del mar puede causar la escorrentía a nivel superficial en zonas costeras de baja altitud. Esto se debe al acrecentar el nivel freático. También puede aumentar la incidencia de condiciones de suelos saturados, como ocurre aquí en la península de Yucatán, y aumentar con ello los riesgos de inundaciones a través de las conexiones que tenemos en la franja costera con las comunidades igualmente costeras. Estas son algunas noticias como hemos visto durante estos últimos años con respecto a las inundaciones que ocurren tierra adentro debido al aumento del nivel del mar y con ello estos cambios en los balances hídricos que generan zonas de suelo saturado o zonas de escorrentía en zonas donde hay ríos o mayores efectos de las inundaciones marinas en las franjas costeras en distintas ciudades o comunidades de la costa de distintos países, así como países insulares también. Las inundaciones por aguas subterráneas, como les comenté en principio, están relacionadas claramente con el aumento del nivel del mar y esas generan estos riesgos tanto de inundación en la franja costera como tierra adentro debido a que muchas de las costas son zonas de baja altitud y en estas se encuentran acuíferos no confinados que, como sabemos, están conectados con el nivel freático con el nivel del mar, y al aumentar estos pueden incidir en el aumento del nivel freático y generar estas condiciones propicias para las inundaciones tierra adentro en las comunidades costeras. Esta investigación se llevó a cabo en el noreste del estado de Quintana Roo, que comprende los municipios de Benito Juárez, bueno, una pequeña parte de Benito Juárez, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Solidaridad y Tulum. Generalmente estas investigaciones se llevan a cabo o se realiza una modelación numérica en una franja costera que suele ser de 1 a 5 kilómetros de extensión. En este caso, lo que decidimos hacer fue utilizar todavía una extensión mucho más grande tierra adentro para ver el efecto que tenían también esta zona de fracturas, que es la zona de fracturas de Holbox.
Y como saben, muchas de las personas que realizan investigaciones aquí en la península de Yucatán, el suelo es una parte fundamental, por así decirlo, de las condiciones que tienen preferencialmente estos flujos dentro de los balances hídricos para poder ver cuál es el comportamiento de los acuíferos. Entonces, como pueden ver en la imagen abajo a la derecha, tenemos la red de fracturas de Holbox y estas son las que nos ayudaron también a poder realizar un modelo de una mayor precisión que pudiera identificar estos flujos preferenciales de agua y que nos permitieran saber no solamente cómo se comporta el agua y cómo inciden estas condiciones en que haya una mayor incidencia de inundaciones en la franja costera o tierra adentro debido al aumento del nivel del mar y del aumento del nivel freático. Estas son algunas imágenes de investigaciones que son muy visitadas sobre las características de la península de Yucatán. Bueno, sí, de la península de Yucatán. Y sobre estas investigaciones, algunos antecedentes de investigaciones de inundaciones por aumento del nivel del mar son, por ejemplo, la de Pycroft, en la que se evaluaron también condiciones biofísicas y socioeconómicas que están arraigadas a las consecuencias del aumento del nivel del mar en las franjas costeras. También han habido otras investigaciones en las que se realizan la modelación numérica para poder determinar mediante dos modos, el de flujo controlado o el de topografía limitada, la posible incidencia de inundaciones en las costas, aunque también dentro de estas mismas investigaciones se comenta que no es que exista como tal un solo modo de respuesta hidráulica de los acuíferos costeros no confinados al aumento del nivel del mar, sino que pueden ser también esos controlados por el flujo o por la topografía de manera simultánea. Entonces, con base en este tipo de investigaciones, buscamos algo que ya se hubiera hecho en el Caribe mexicano. Existen investigaciones sobre los riesgos de inundaciones por aumento del nivel del mar, como esta de Ruiz Ramírez. Y esta es una base en la que se utiliza perdón, una superficie freática empírica a través de la interpolación de datos para poder emplear un estimado del aumento del nivel del mar a este nivel freático y establecer zonas de incidencia de inundaciones con base en las proyecciones de los informes del IPCC, en este caso de las realizadas en el 2014. También existen mapas de escenarios de cambio climático. Estos fueron publicados en el 2016 y en estos ya podemos ver estos patrones o estos parámetros más bien, de datos que se utilizan o de zonas en las que convergen determinadas características que conllevan a la incidencia de zonas potencialmente inundables, como es el aumento o la disminución de la precipitación, condiciones de humedad, también patrones de aumento o disminución de evapotranspiración, así como también la densidad de estas fallas o fracturas del suelo con respecto a la ubicación de estas zonas potencialmente inundables, además de zonas de baja altitud, en donde ya convergen esta frecuencia de estos factores que pueden promover las inundaciones por aguas subterráneas. Entonces, tomando en cuenta todos estos parámetros que se han utilizado en distintas investigaciones, lo que se realizó fue un modelo en donde se utilizaran todas ellas para poder establecer zonas potencialmente inundables por medio de un modelo numérico. Entonces, una de estas investigaciones, que es una de las bases para poder estimar estos posibles fenómenos, nos dice que el aumento del nivel del mar en estos acuíferos no confinados hará que el nivel freático se eleve por encima de los valores estacionarios actuales por medio de un modo de recarga limitada. Entonces, el nivel freático aumentará en la misma cantidad que el nivel del mar,
donde las zonas no saturadas pueden acomodar este almacenamiento adicional de agua subterránea. Y como hipótesis alternativa se estableció que estos niveles freáticos se elevarían menos que el nivel del mar y en cambio este, este volumen de agua se descargaría a través de redes de drenaje nuevas o las ya existentes a medida que la intrusión salina en la franja costera desplace el lente de agua dulce tierra adentro. Esta imagen es una muestra de el modelo más, por así decirlo, fundamental de cómo aumenta el nivel del agua con respecto a un estado estacionario, que sería el estado presente, con respecto al aumento del nivel del mar. Entonces lo que se realizó fue, con base en este fundamento ya sea de un mayor aumento de un aumento simultáneo del nivel freático con el aumento del nivel del mar o un menor aumento de este y cómo podría reaccionar el acuífero a esta modificación. Entonces, el objetivo general fue la simulación numérica del efecto de estas inundaciones y como objetivos específicos fue no solamente considerar el aumento del nivel del mar en la franja costera, sino también los cambios de precipitación, temperatura y evapotranspiración, ya que estos forman una de las partes más, por así decirlo, básicas dentro de los balances de agua y dentro de el ciclo hidrológico. Y el objetivo de la modelación pues, fue representar espacialmente las inundaciones por aguas subterráneas. Para poder realizar este modelo se utilizaron datos de altimetría, datos de conductividad hidráulica de la zona de la geología de la zona de estudio, también los datos de la conductividad hidráulica estimada de esta red de fracturas, datos de precipitación, evapotranspiración, así como los datos de bombeo y los datos del monitoreo del nivel freático de la zona de estudio. Una vez que se obtuvo que se meten en nuestro modelo numérico y que se obtiene un modelo en estado estacionario, se modifican estos valores de precipitación, de evapotranspiración y del nivel del mar en la franja costera para poder realizar el modelo de las inundaciones. Para ello se utilizaron softwares de GIS, que son los sistemas de información geográfica, como QGIS y ArcGIS, y se utilizó ModFlow también para poder realizar el modelo numérico y la interfaz gráfica de ModelMuse, ya que es muy amigable, por así decirlo, para poder manejar estos datos. La ecuación de flujo es la de el modelo de la ley de Darcy, donde tenemos este flujo de caudal, en donde hablamos de un cambio de la conductividad hidráulica sobre un área transversal con respecto a la diferencia de los gradientes hidráulicos a través de una distancia. Esto lo podemos ver como el efecto que tiene la topografía sobre estas zonas costeras y cómo el cambio de la porosidad de estos materiales pues va a permitir o no o va a facilitar el flujo de agua en ciertas direcciones, así como como les había comentado anteriormente, las redes de fractura, cómo van a incidir en los patrones de flujo para poder tener un modelo en estado estacionario de este acuífero. Entonces, obviamente, como este modelo es en 3D, esta ecuación se traduce a los tres ejes para poder obtener esta modelación. Y para ello se utilizaron los datos se elaboraron superficies de precipitación con los datos que había disponibles de la CLICOM, el mapa que se tiene en la página de Uniatmos y los datos de la estadística climatológica del Servicio Meteorológico Nacional y de la CONAGUA. Como se observó que los rangos de valores que había de estas superficies interpoladas iban muy por debajo de lo que ya se ha publicado, de lo que se encuentra en la bibliografía de esta zona de estudios. Se optó por utilizar la superficie climática que ya existe en la UNIATMOS. Y sobre la evapotranspiración se realizó por dos métodos, el método de Thornwick, donde se utiliza un índice mensual. Este se convierte después en un índice anual y a partir de él se obtiene este método de evapotranspiración. Y el de FAO Penman Monteith
Y aun considerando que el de Penman-Montet es un método que utiliza más parámetros para poder evaluar la evapotranspiración, este sería, al tener tantos parámetros para sus cálculos, si este lo utilizáramos para la modelación de los escenarios de inundación con los cambios de evapotranspiración, estaríamos estimando muchos cambios a futuro o teniendo muchas variables en las cuales el manejo de datos no nos estaría dando como una tanta precisión, es más, tendríamos una menor precisión porque estaríamos estimando demasiados cambios en muchas variables para poder utilizar este método. Entonces decidimos utilizar el de Thornwith porque utiliza únicamente los cambios de temperatura. También se utilizó un mapa de profundidad de raíces, más bien se elaboró, y esto es porque tenemos un cierto porcentaje de evapotranspiración freática que forma parte del agua que se extrae por parte de la vegetación en la zona de estudio. Entonces, a fin de tener una mayor precisión de la evapotranspiración en esta zona de estudio, creamos un mapa de profundidad de raíces acorde al uso y tipo de suelo para poderlo integrar dentro de nuestro modelo. Entonces, este fue el mapa que utilizamos de profundidad máxima de raíces para la evapotranspiración freática. Con respecto a la geología superficial y nuestra columna estratigráfica que se obtienen de este mapita, ya se tenían dos valores de referencia para la conductividad hidráulica. Bueno, un valor de referencia de conductividad hidráulica para la zona del Plioceno, que es la que está en color beige, y de la bibliografía se sacó otro valor estimado de conductividad hidráulica para la zona del Pleistoceno. Entonces, nuestro modelo numérico tiene dos unidades geológicas con dos tipos de conductividad hidráulica. Y estos valores, al ser un modelo 3D, también cambian en el eje de Z, que es en la profundidad. Entonces, en esta imagen que se encuentra hasta abajo, podemos ver en la sección transversal la profundidad que tienen estos valores de conductividad hidráulica que se sacaron de este artículo de Cambesis y Coque. Entonces, de este modelo que se realizó ya con todos estos parámetros, se obtuvo un modelo numérico que tenía un valor de correlación de 0.88 con respecto a los pozos que se utilizaron para el monitoreo bueno, más bien a los pozos de observación que se utilizaron en este modelo. Y esta imagen que pueden ver del lado derecho es el mapa del nivel freático en estado estacionario del modelo que se obtuvo. Las zonas de recarga se encuentran en la parte central del modelo, donde está Lázaro Cárdenas, y las zonas de descarga, bueno, ya era de esperarse que unas de ellas que muchas de ellas vayan hacia la franja costera, y también estas, si alcanzan a ver en la zona punteada, también muchas de ellas van hacia las redes de fractura. Entonces, estos flujos preferenciales, ya viéndolo un poco más de manera integral, sí tiene sentido que el agua tenga estas direcciones. Son zonas que van de una mayor altitud a una menor altitud, van hacia las zonas de dren, y la zona de recarga también coincide con los patrones con los datos que se tienen sobre precipitación y evapotranspiración. Hay una mayor precipitación y una menor evapotranspiración. Entonces, este es nuestro mapa del nivel freático en estado estacionario que se obtuvo del modelo numérico. Y algo interesante es que nos dimos cuenta de que también con este modelo numérico se pueden identificar también cuerpos de agua superficiales. Estos cuerpos de agua se encuentran cerca de Leona Vicario, abajo de Leona Vicario, y aquí pueden ver una imagen de referencia, es esta zona de puntos amarillos. Aquí se borraron una buena cantidad de datos para que se pudiera observar un poco mejor dónde se encuentran estas zonas donde el nivel freático se encuentra por encima de la altura de la topografía,
Entonces, estos, como pueden ver en la imagen, pues son cuerpos de agua abiertos que se identificaron con el modelo en estado estacionario, gracias a que tiene una buena precisión este modelo a esta escala. Y para la selección de datos de precipitación y evapotranspiración, debido a estos efectos de cambio climático, se utilizó la línea base de 1995 a 2014, que aunque se tienen líneas bases con registros mucho mayores, algo que vimos dentro del último informe del IPCC es que en esta línea base, que tiene un registro de una menor escala temporal, se tiene considerado la mayor cantidad de efectos antropogénicos y esta variación con respecto a registros más grandes, bueno, de una mayor cantidad de años. Entonces, en esta línea base es donde se ha visto mayores efectos de cambio climático y se utilizaron dos periodos, uno a mediano plazo, que es de 2040 a 2061 y 2080 a 2100, para abarcar los cuatro escenarios de precipitación. También sobre esta misma línea se extrajeron los datos de cambios de temperatura. Este es un pequeño ejemplo de los datos que se pudieron extraer del Atlas de Cambio Climático del IPCC y de las bases de datos, que esta es la de Cordex Central América y el porcentaje anual de cambio en precipitación para el periodo que les comentaba. Entonces, esto se hizo para los cuatro escenarios con las dos escalas temporales y estos fueron los datos que se obtuvieron utilizando un downscaling muy básico, que era, ya teníamos los datos base de precipitación y de evapotranspiración. Entonces, estos datos que son muy grandes, que se encuentran a nivel regional de cambio en la precipitación y evapotranspiración, se pudieron hacer a una escala menor para el tamaño de nuestra zona de estudio, ya que si se utilizara únicamente el dato que se tenía del Atlas, pues estaríamos hablando de tal vez 2 píxeles que abarquen esta zona de estudio y no estaríamos considerando ya los datos que se tienen en el presente de precipitación. Y aunque no se pueden obtener los patrones de cambio de dónde va a haber una mayor cantidad de precipitación o una menor, pues sí estamos tomando en cuenta qué tanto se reduce o qué tanto aumenta los valores con los patrones que ya teníamos estimados con la interpolación de los registros de datos de precipitación y los que se obtuvieron de evapotranspiración. Entonces, estos son los escenarios para 2040-2060 y 2080-2100. Estos son unos datos a grosso modo de la variación climática, ya convergiendo los datos que teníamos con los del Atlas Interactivo del IPCC. Hay una disminución, como pudieron observar, del porcentaje de precipitación y esta va disminuyendo conforme pasa esta escala temporal. Hay un mayor porcentaje de evapotranspiración, al igual que un aumento de la temperatura. Entonces, estos tres datos coinciden. A ver, a corto plazo, una disminución, no habrá una gran disminución de la precipitación, porque la velocidad a la que precipita y se evapotranspira el agua es mayor, pero a un efecto a largo plazo, sí ya se hace presente este efecto que tiene la evapotranspiración sobre la precipitación en nuestro balance, o al menos el balance que calcula Mosflow con este cambio en los parámetros. Y para poder tal vez corroborar, por así decirlo, los datos que se obtuvieron de estos mapas, el IPCC tiene unas pequeñas guías para poder evaluar estas líneas de evidencia y verificar si estos patrones concuerdan a grosso modo con lo que se tiene establecido en estos informes. Con los datos que colectamos en el paso 1, evaluamos estas líneas de evidencia para ver si concuerdan los datos que se tienen del IPCC con los que nosotros obtuvimos en estos cálculos con los sistemas de información geográfica.
y hay unas matrices de rastreo que nos permiten identificar si estos patrones concuerdan con los informes que se tienen. Este es un mapa en donde se pueden ver los datos que hay sobre la península de Yucatán. Como podrán ver, los datos que hay sobre aumento del nivel del mar no son muchos, pero sí podemos ver en nuestra matriz de rastreo, en estos cuadritos, en estos recuadros rojos, si estos datos que obtuvimos concuerdan con que habrá una menor precipitación, una mayor evapotranspiración, mayores condiciones de aumento del nivel del mar, así como otras que están asociadas a cambios en la franja costera, como erosión costera, aunque esto no está evaluado, pero son rasgos que deberían de ser característicos para la región. Entonces, algo que notamos pues es que sí concuerdan estos datos que obtuvimos. También se realizó este mismo procedimiento para el cálculo de inundaciones el cálculo del aumento del nivel del mar con estas mismas escalas temporales y los métodos de cálculo mediante la modelación numérica, como les comenté al inicio, ya teniendo este mapa o más bien este modelo en estado estacionario, lo que hicimos fue utilizar estos cambios en los parámetros de precipitación y el de evapotranspiración con respecto al cambio en la temperatura, modificar la altura en la frontera marina, perdón. Y ya que se realizaron estas modificaciones en el modelo en estado estacionario, se extrajo la superficie freática resultante y a esta se hizo una resta sobre el modelo digital de elevación que teníamos para ver cuáles eran las zonas que eran donde la altura del nivel freático fuera mayor que el de la topografía. Entonces estas se consideran como zonas potencialmente inundables. Y estos son los datos, bueno, más bien los mapas que se obtuvieron de las zonas potencialmente inundables del lado izquierdo, considerando únicamente el aumento del nivel del mar en la modelación, y del lado derecho considerando los cambios en precipitación y evapotranspiración. Y aunque visualmente no se notan mucho los cambios entre un modelo y otro, ahorita vamos a ver de forma cuantitativa estos cambios que ya son apreciables en números que podemos diferenciar entre los dos mapas. Del lado izquierdo, en la tabla de color naranja, están las zonas potencialmente inundables, considerando únicamente el aumento del nivel del mar, y cómo estas a través del tiempo y considerando los escenarios de cambio climático, cómo van aumentando en la franja costera y su aumento tierra adentro. Entonces, de este lado izquierdo coincide con que hay un aumento del nivel del mar, hay un aumento también de zonas potencialmente inundables a causa del aumento del nivel freático. Y del lado derecho, aquí se pone un poco más interesante desde mi punto de vista, porque aunque hay un aumento en las zonas potencialmente inundables en la franja costera, hay una disminución de las zonas potencialmente inundables tierra adentro. Y esto se debe a que consideramos el cambio con la disminución de la precipitación, el aumento y el aumento de la evapotranspiración. Es decir, que cuando evaluamos las zonas que se puedan inundar, no solamente podemos considerar que va a aumentar el nivel del mar, sino que también tenemos que considerar que otros parámetros se pueden modificar, considerando también escalas temporales relativamente cercanas, o en este caso se facilitan porque se utilizan el mediano y largo plazo con la misma escala temporal y los mismos escenarios. Entonces ya se puede, por así decirlo, un poco más integral de estos efectos de cambio climático y hacer una evaluación que se acerque un poco más a lo esperado para poder respaldar estos resultados. Utilizamos dos métodos de comprobación. El primero es el que se ha utilizado desde hace muchos años, que es utilizar únicamente la superficie empírica del nivel freático y considerar un aumento homogéneo de esta con respecto a los datos que se tienen de aumento del nivel del mar, que es lo que se ha hecho en publicaciones de hace 10, 15 años. Una de las diferencias que hay con este método de comprobación es que
la superficie del nivel freático es la que se obtuvo del modelo numérico en estado estacionario, y este cambio directo ya se hizo con operaciones de, perdón, con geoprocesos de GIS. Entonces, se hizo una suma directa del aumento del nivel del mar y se determinó cuáles eran las zonas potencialmente inundables. Y el segundo fue una modelación numérica con un recorrimiento de la línea de costa. Es decir, que si tenemos una franja costera o un nivel cero, un nivel de referencia en la costa, a lo que hicimos fue considerar el recorrimiento de la costa y considerar una nueva altura de la carga hidráulica cero con este recorrimiento de la línea de costa. Es como decir que estos efectos ya habrían ocurrido, y por así decirlo, es como si estuviéramos en el futuro considerando hacer un modelo en estado estacionario del acuífero. Entonces ya tenemos una nueva carga hidráulica cero con este recorrimiento de la línea, y ya se corre de nuevo el modelo numérico y se determinan estas zonas potencialmente inundables, pero únicamente tierra adentro, ya que ya se está considerando el recorrimiento de la línea de costa y las zonas inundables únicamente por el aumento del nivel del mar, sin considerar las del nivel freático. Del lado izquierdo se pueden ver un mapa donde está la zona de estudio, y del lado derecho la redefinición de la frontera marina en nuestro modelo, como les comenté, mediante este método de superficie empírica de elevación del nivel freático, y como ya se están considerando pues estas zonas que ya están topográficamente inundadas por el aumento del nivel del mar. Es decir, que si ya habíamos visto que había un aumento del nivel del mar y estas zonas se encuentran topográficamente por debajo de él, ya se consideran como zonas inundables, y es que se elabora esta nueva frontera marina para poderla utilizar en un modelo numérico. Y estos son los resultados de las zonas inundadas con los métodos de comprobación. Del lado izquierdo es la del aumento directo del nivel del mar sobre la superficie freática, y la del lado derecho es el modelo numérico con el recorrimiento de la frontera marina, considerando como condición inicial esta de carga hidráulica cero. En el método 1 nada más tenemos inundaciones en la franja costera, ya que se delimitó la zona de estudio a esta longitud de 10 kilómetros de distancia a la costa. Entonces únicamente se tienen datos de estas zonas potencialmente inundables, y en el método 2, como es una modelación numérica donde se consideró nuevamente todo el área de estudio, pues se tienen zonas potencialmente inundables en la costa que sobrepasen esta nueva frontera marina, y zonas potencialmente inundables tierra adentro. Estos son una parte de los datos del balance hídrico de los modelos. Como podemos ver en el estado estacionario y en los primeros modelos que están en color amarillo, que son los modelos donde solamente se considera el aumento del nivel del mar, no hay un cambio en la recarga, pero sí hay un cambio en los valores en el volumen de agua de dren, y también y una disminución de la descarga con respecto al balance en estado estacionario, teniendo como referencia. Y en los escenarios integrales, o por así decirlo, integrales, sí, donde se considera el cambio de la precipitación y de la evapotranspiración, si hay una disminución de la recarga, porque estamos considerando que va a haber una disminución de la precipitación y un aumento, aunque en ese también hay una del volumen de dren y de los valores de descarga. Entonces, aquí se puede ver dentro de este balance hídrico el cambio en los parámetros que se emplearon en la modelación numérica. Y como conclusiones, como habíamos comentado anteriormente, no es lo mismo realizar un modelo en el que se considera únicamente el nivel del mar o esta modelación, a integrar parámetros como el cambio de la precipitación, la evapotranspiración, también estos datos de profundidad de raíces
o utilizar también estos métodos, por así decirlo, de comprobación o de estimar qué zonas pueden ser potencialmente inundables bajo otros métodos como la superficie empírica o esta modelación con el recorrimiento de la frontera marina. Estas tendencias de los efectos de cambio climático consideran con las matrices de rastreo de, de estos datos que nos brinda el IPCC en el último reporte del 2021. También considerar únicamente las zonas inundables con el aumento del nivel del mar sobreestima cuantitativamente a las zonas inundables con cambios de la precipitación y evapotranspiración, por lo que yo consideraría que es mejor considerar este último modelo o estos últimos escenarios porque ya estamos considerando otros tipos de cambios dentro del balance hídrico como vimos en estos últimos datos. Y creo que hay otras áreas que se pueden mejorar de esta investigación y que hemos estado intentando hacer, que es, por ejemplo, la evaluación del abatimiento del acuífero. Esta imagen que pueden ver del lado derecho son los cambios del nivel freático de estos escenarios de aumento del nivel de estos escenarios de cambio climático con respecto al estado estacionario. Entonces, estas zonas en las que en las que habíamos visto en el mapa en estado estacionario que había recarga, hay una disminución a futuro y también hay un aumento del nivel freático en las zonas de dren que coinciden con las redes de fracturas de la zona de estudio. Entonces, pues esto, ya considerando todo lo que se mencionó en la presentación, pues tiene sentido. También se puede evaluar el cambio en las tasas de bombeo, ya que esa zona de estudio tiene un aumento poblacional muy alto, ya que son zonas en donde hay, hay un crecimiento poblacional debido a la demanda de trabajo que conlleva el turismo. Entonces hay un aumento también en la extracción de agua y también, como se mencionó anteriormente, ya hay evaluaciones de pérdidas económicas, pero si se consideran estas nuevas zonas potencialmente inundables, se puede también reevaluar estas pérdidas económicas. Y a futuro, pues se podría considerar como la evaluación de los efectos que podría tener la migración forzada de estas zonas, de estas comunidades costeras debido a los efectos de las inundaciones. Y esta es una pequeña comparación, como a grosso modo, de los datos que se tienen de un artículo, del artículo en el que se consideraba esta superficie empírica y un aumento directo en Puerto Morelos, creo, de los efectos de las inundaciones por aumento del nivel del mar. Claro, esta imagen del lado derecho es la de nuestro modelo. Las escalas no coinciden porque nuestro modelo era muy grande para compararlo con esta zona de estudio tan pequeña, pero ya se está trabajando en la segunda versión, por así decirlo, donde se tienen datos más pequeños para la modelación. Esta es otra comparación con los datos que tuvieron de este artículo de zonas inundables por aumento del nivel del mar creo que es Playa del Carmen. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su presencia y con gusto les responderé cualquier pregunta o duda que tengan si así es. No, pues muchas gracias, José, de verdad, por tu presentación. Ahora sí, ¿alguien tiene alguna duda? Ya hay una en el chat, de hecho. Voy a quitar la presentación porque no suelo usar Teams, entonces voy a buscar la pregunta que alguien que, que hayan puesto en el chat. Denme un segundo. Justo eso. Como les comentaba durante la presentación, algo que que nos interesa hacer es considerar este cambio en las tasas de bombeo. Dentro de los artículos al menos dentro de la búsqueda que yo he realizado, no, no hay una relación como una ecuación, por así decirlo, de este cambio en las tasas de bombeo, pero la aproximación que yo estoy buscando es si ya hay asociado
una tasa de bombeo conforme a un número de habitantes, creo que la relación podría ser el aumento en la población, o sea, una correlación entre el aumento de la población y el aumento en la tasa de bombeo. No sería tal vez el método más preciso, pero sí sería una forma básica, por así decirlo, como si fuera no sé, una relación como un aumento proporcional, por así decirlo, porque no se ha hecho ese cambio o ese efecto para, para modelarlo, utilizarlo dentro de la modelación. Pero pues sí sería muy interesante porque al menos aquí el crecimiento poblacional está cañón tanto en Cancún como en Playa del Carmen y Puerto Morelos, y sí hay un efecto que yo creo que se va a notar dentro de tal vez 10, 20 años de esta demanda de extracción de agua. Y las tasas de bombeo, los datos que se tienen se extrajeron de la red piezométrica creo que es de datos abiertos del gobierno. Esos datos ya están en los pozos ya están los registros de los datos de extracción. Entonces, a partir de ahí se tienen esos datos, pero están en la red isométrica. Ahí se tienen los registros, creo que de todo el país. Ok, muchas gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, adelante. En el modelo de extracciones para tu isometría, ¿contemplas las aguas industriales? No, se consideraron únicamente los datos que están presentes dentro de esta red piezométrica. La verdad es que no se están considerando como otros tipos de extracciones como se podría considerar tal vez en un modelo a nivel local, como los datos que hay de extracción, por ejemplo, derivados de la agricultura. O sea, hay muchos datos que no se consideran, inclusive hay pozos de extracción en ejidos, ¿no? O sea, son datos que no se tienen tal vez a un nivel tan grande como a un nivel regional, pero que a una escala local sí pueden ser tal vez determinantes de los volúmenes que se tienen de agua en un modelo, pero a nivel regional creo que no es tan necesario por el tamaño de los datos. O bueno, al menos no lo fue para poder tener un valor de correlación con respecto a los pozos de observación que había en el modelo a nivel regional. Pero no se consideraron. O sea, tal vez, no sé si, bueno, quien me haya hecho la pregunta, que le agradezco mucho, me pueda orientar cómo se podrían utilizar o extraer estos datos, o cuál sería tal vez como el aporte que podrían tener a nivel regional. No sé si el volumen tal vez sea suficientemente grande para que tengan un efecto sobre el modelo. Ok, pues muchas gracias, José. El doctor Paulo tiene una pregunta. No sé si tienes el micrófono bloqueado, Paulo. Sí, sí lo tengo. ¿Sí me escuchan? Hola, buenas tardes. Sí. Sí, muchas gracias, Armando. Muy interesante tu plática y creo que muy completo tu trabajo. Oye, nada más, qué pasaría si el acuífero estuviera confinado, como en el caso de la costa norte de la península de Yucatán? ¿Tienes una idea? Bueno, tal vez creo que se podría considerar, bueno, yo algo que esperaría tal vez sería que el modo fuera, bueno, la respuesta hidráulica fuera por topografía limitada, como les había comentado inicialmente, estos modelos tienen como fundamentos la respuesta hidráulica del acuífero a determinadas condiciones. Entonces, considerando como principio esto, lo primero sería los efectos físicos. Probablemente al realizar la modelación numérica va a haber una respuesta muy notoria de si aumenta este nivel freático o no, que probablemente sea un no, porque como lo comentó es un acuífero confinado. Entonces,
como que dentro de lo básico que sabemos de la diferencia entre un acuífero no confinado y un confinado, pues es, por ejemplo, el comportamiento del nivel freático. Es muy distinto a uno no confinado. Pero no sé si haya muchos acuíferos confinados o si estos estudios se realicen para acuíferos no confinados. Al menos los que yo he revisado de inundaciones por aumento del nivel del mar son de países insulares cuyos acuíferos son no confinados, aunque ahora que lo pienso, probablemente el efecto también pueda ser el mismo, porque hay una investigación que es del 2013, que creo que es la primera que se sacó en Nature Climate Change, que es de Roxol y Fletcher, el acuífero hay un acuífero en Hawái que fue donde se utilizó este método mediante modelación numérica y justamente fue donde se estableció esta relación entre si la respuesta era por recarga limitada o topografía limitada. Yo creo que ya pensándolo bien, probablemente los efectos sean los mismos, porque de hecho esa era parte de lo interesante. O sea, esta primera metodología no se hizo sobre acuíferos no confinados, ese era un acuífero ahorita no recuerdo bien el nombre en español, pero el tipo de suelo era Cap Rock y era un acuífero no confinado. De hecho, lo tengo en las referencias por si gustan verlo. Déjenme poner de nuevo la pantalla. Seguramente tengo ahí el nombre del artículo. Y justo esa evaluación de inundaciones por aguas subterráneas era en un acuífero no confinado. Creo que eso bajo Hawái, donde se realizó Creo que por aquí lo tengo. Mm. Michael. No, disculpen, no lo tengo, pero les puedo pasar la referencia en el chat del artículo, porque era un acuífero, un acuífero confinado. Ah, ok, sí, buenísimo. Sí, porque Sí, aquí lo nada tengo. más para redondear un poco, pues sí, está el acuífero confinado. De hecho, también hay un pequeño acuífero libre, ¿no? Arriba del confinamiento, del llamado caliche. Pero sí, entonces quizás el comportamiento en ese pequeño acuífero libre pueda ser similar, pero también es a nivel yo no sé la respuesta, pero a nivel del acuífero confinado que tiene descargas a través de los ojos de agua, ¿no? Los petenes, etcétera, pues me imaginaría que subiría la presión, ¿no? Del acuífero confinado, la confinación, digamos, aumentaría y entonces uno pudiera pensar así en una primera aproximación o a nivel de hipótesis que entonces los ojos de agua descargarían en promedio más agua, ¿verdad? Sí, podría ser, porque es un poco lo que se veía en el último mapa que les mostré de diferencia de cargas hidráulicas. Sí hay una preferencia, sí tiene relevancia estas redes de fracturas que hay, por ejemplo, que había en esta zona de estudio con respecto a hacia dónde se dirigen estos flujos de agua o cuáles son las zonas de flujo preferencial, porque también tierra adentro, algo que notamos es que una parte de estas zonas potencialmente inundables corresponden a zonas de humedales. Entonces hay un aumento de, habría tal vez un aumento en el tamaño de estos humedales, porque son zonas hacia las que ya se dirige actualmente o de por sí en el estado estacionario esta agua cuando hay una mayor precipitación. Que Ya. algo que no comenté, pero pues probablemente muchos de ustedes notaron, pues es que no fue un modelo de densidad variable, entonces habría que considerar también qué efecto tiene el hacer un modelo donde se considere también esta densidad variable del agua, ¿no? O sea, qué efecto tal vez puede tener con respecto a la intrusión salina, ¿no? También puede ser que tal vez haga una gran diferencia o no. No sabría decírselos porque no es un modelo de densidad variable, pero Ya, probablemente sí tenga sí. algún efecto. Yo creo que sí.
Digo, es el Sí, medio que... sí, está muy interesante Hay, ese tema. Ujú. y algo que, bueno, estoy viendo ahorita en la pregunta que Ángeles Baltasar, es los datos de en qué temporada fueron... Ah, ¿utilizaste datos observados a nivel freático? Si ese fue el caso, ¿en qué temporada fueron medidos? Ah, sí, estos datos de, de observación del nivel freático se hicieron durante todo el año. De hecho, yo no lo realicé, pero fueron datos que un compañero utilizó para otra investigación y fueron datos, es que como tal no podría ser una temporada porque se hicieron durante todo el año. Se fue de temporada, aquí le llaman temporada de secas, ¿no? Y temporada de lluvias. Y a partir de ahí fue que se hizo un promedio y se interpolaron los datos. Igual con el registro del nivel freático de la red piezométrica, se hizo un promedio y se eliminaron los picos que había dentro de estos datos. Es Ya. decir, que se eliminaron todas las anomalías que pudieran haber derivadas de precipitación, de eventos de precipitación extrema o de sequías para este modelo. Muchas gracias, José. Luis, dices que tienes una pregunta. Ya sería la última para cerrar. Sí, una preguntota. Por ejemplo, ahorita que estás hablando del cambio en el balance, ¿has considerado, o no sé si ahí en Quintana Roo haya una asociación de la recarga? Bueno, en casa de Mérida, se habla de un domo de recarga asociado a las pérdidas de abastecimiento urbano que se da en la ciudad de Mérida. O sea, yo lo pienso por el tema de que la zona costera de Quintana Roo pues tiene efectos de la urbanización en el acuífero. ¿Tienes algo ahí considerado por ahí? En otro caso otra pregunta sería, ¿has considerado, por ejemplo, algún modelo de cambio en la evotranspiración o transpiración y precipitación en el modelo del balance? Sí, algo que comentaba, por ejemplo, que dentro de estos modelos de cambios de precipitación o evapotranspiración, y creo que es algo con lo que muchas personas podrían debatir entre si sería como el camino correcto o no hacerlo, es qué tantos parámetros podemos usar o considerar para estimar un cambio en un parámetro. Como lo comentaba de la evapotranspiración, cuando nosotros utilizamos el método de Thornway, estamos considerando un cambio únicamente de temperatura, pero si consideráramos, por ejemplo, no sé, utilizar un método como el de Penman-Montate para calcular nuestra evapotranspiración, y de ahí quisiéramos, por ejemplo, estimar de manera muy sencilla como cuál sería el cambio de la evapotranspiración bajo esta fórmula, pues tendríamos que considerar cambios de humedad relativa, cambios creo que se considera, no sé si hay datos, no sé si es presión atmosférica, también hay algo sobre vientos, algo sobre, bueno, el cálculo de Penman-Montate es muy amplio, utiliza muchos parámetros, entonces estaríamos considerando cambios en muchas variables que generan una mayor incertidumbre. Es decir, que estaríamos más a inventar efectos a nivel regional o tal vez a nivel local, que lo que podemos hacer es utilizando pocas variables. Es como tener un dado de 12 caras y lanzarlo y esperar obtener un número 6 a tener un dado con 6 números y esperar tener un número 6. Creo que es mejor tener o controlar cambios en estos datos con menos parámetros que utilizar una mayor cantidad de ellos para estos modelos, porque para mí, desde el hecho de utilizar la precipitación y la evapotranspiración y el cambio de temperatura, yo ya estoy asumiendo que estos cambios van a ocurrir, es decir, que
la temperatura podría cambiar 1 grado centígrado, pero también puede cambiar un 1.5 grados, pero eso no significa realmente que ese dato esté completamente asociado a un cambio. Tal vez sobre esa temperatura el cambio de precipitación sea distinto. Entonces, no sé si con eso tal vez le respondí un poco a la pregunta, como qué tantas cosas podemos considerar cuando hacemos estos modelos de cambio climático. Bueno, pues, de todas maneras, si Luis tuviese más dudas, te puede contactar, le puedo pasar tu contacto en caso de que hubiese más dudas para que ya te pregunte directamente. Pues muchísimas gracias otra vez, José Armando. Gracias a los asistentes en CISAL, a los asistentes en línea. Mucho éxito con tu aplicación al doctorado y pues ahí te estaremos esperando en CISAL. Gracias a todos otra vez. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Que tengan un buen día y disculpen por no estar ahí de forma presencial. Y que tengan un buen día.